¿Cómo están, queridos niños? Muy buenos días. Les habla la profesora Abigail y en esta oportunidad vamos a ingresar a la unidad número 1 de la materia de lenguaje. Antes de conocer el primer tema de esta unidad, te voy a hacer algunas preguntas. ¿Sabes qué es el cuento fantástico? ¿Qué personajes actúan en un cuento fantástico? Y por último, ¿has leído un cuento fantástico alguna vez? ¿Y cuáles son? Yo creo que respondiendo estas preguntas, sé que la mayoría tal vez conoce y tal vez es nuevo, ¿verdad? Entonces, aquí estás para aprender. Y eso es lo que vamos a realizar el día de hoy. Vamos a conocer sobre el cuento fantástico. ¿Qué nos quiere decir que es un cuento fantástico? Nos menciona que es protagonizado por príncipes y princesas, hadas, gigantes, duendes, animales mágicos, ¿no? El cuento fantástico tiene elementos reales o imaginarios, extraños o inexplicables. Por algo menciona su nombre, fantásticos, cosas que solamente pueden llegar a suceder en cuentos y tal vez en nuestra imaginación y de esa misma plasmarlo en un libro. ¿Cuáles son las características de un cuento fantástico? Uno, son las narraciones populares, cuentos de los cuatro hermanos, cuentos que tal vez en algún momento hemos llegado a leer, como la princesa, a ver, ¿qué princesa? La princesa de Bella y la Bestia, ¿no? Que todos en algún momento lo hemos llegado a ver, y si no, pues tendríamos que conocer este cuento que en su momento ha sido muy popular. También tenemos el punto número 2, que son, ¿de dónde vienen esto? Pues estos cuentos, pues surgieron en Europa, ¿no? Mencionaban aquí los cuentos donde te llegaban a enseñar, te enseñaban los valores y nuevas enseñanzas que tú tienes que fomentar en tu vida cotidiana. También tenemos el punto número 3, donde nos dice no tienen un espacio o un tiempo definido. ¿Qué quiere decir eso, no? Que puede llegar a empezar un cuento de la mayoría que hemos leído. Érase una vez una pequeña aldea, ¿no? Entonces, o podemos llegar a, o hemos llegado a leer, en algún lugar, tantos, pasó esto, ¿no? Entonces ya estamos identificando el cuento de cómo puede llegar a iniciar. Ahora, en el cuento fantástico tenemos hechos fantásticos, ¿no? Sobrenaturales que en el cuento es lógica y real. Aparecen algo sorprendentes e inexplicables. También lo irreal en el cuento es real, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura del cuento fantástico? Tiene tres puntos. Uno que es la introducción, que serían los personajes, lugar y tiempo. El 2, el problema que viven los personajes. Y el desenlace, que en este caso sería el final, es la solución de los problemas que pase en el cuento. ¿Cuáles son los elementos que debe tener un cuento fantástico? El ambiente, los personajes, el tiempo y la trama. El ambiente de dónde va a suceder, en un bosque, en una casa, etcétera. Los personajes, ¿qué personajes van a estar dentro del cuento? El tiempo de que va a suceder o ya sucedió hace mucho tiempo y la trama, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en este cuento? En los personajes podemos mencionar son las personas, los animales y los objetos que aparecen y participan en el cuento. En general, el autor los presenta de forma directa o indirecta, apoyándose en la descripción de sus características físicas y psicológicas o mediante su conducta y relaciones con los otros personajes. ¿Cuál es el ambiente? Las circunstancias que rodean a los personajes en un cuento son importantes porque ayudan a situar la historia en un lugar en el que en el momento determinado, es lo que les estaba mencionando hace minutos, ¿no? ¿Dónde va a suceder el cuento? ¿En un bosque, en una casa o en un lugar que me haya encantado y lo quiero plasmar? Entonces aquí buscamos el ambiente. El tiempo corresponde a la época en la que se ambienta la historia y la duración del suceso narrado. Este último elemento es variable, ¿no? ¿De qué tiempo va a ser de qué época va a ser el cuento, ¿no? Ahora, aquí tenemos
algunas técnicas o conectores podemos mencionar de cómo poder crear el cuento, ¿no? Podemos tener aquí, por ejemplo, mapa del cuento, título del cuento. Entonces, ¿qué podemos colocar? ¿Qué va a ser nuestro título en su cuento? Inicio, qué pasó primero, en el desarrollo, cuál va a ser el conflicto, y el desenlace final, qué pasó, cómo terminó el cuento. Y para que tú puedas crear tu cuento, porque es una tarea que te vamos a dar también tanto en el libro como en tu cuaderno, aquí tenemos algunos conectores que te van a ayudar a poder empezar el cuento. Por ejemplo, frases para empezar. Hace varios años vivía, podemos empezar de esa forma, o había una vez, o también podemos tener como tercera opción en un lugar muy lejano y otros conectores que te permitan aquí poder iniciar. Ahora, para poder realizar el conflicto, ¿cuáles serían esos conectores? De repente, de pronto, inesperadamente, bruscamente, a poco tiempo las cosas cambiaron sin darse cuenta. Entonces, son algunos conectores que te ayudan a identificar a partir de eso el conflicto. Y por último, que sería el desenlace final, ya de cómo va a acabar tu cuento, podemos utilizar estos conectores, donde menciona finalmente, al fin, así fue, cómo y colorín colorado, este cuento se ha acabado. O también podemos mencionar zapatito roto o cuéntame usted otro. O por último, y comenzaron perdices y perdices. Entonces aquí podemos encontrar algunos conectores que nos puedan ayudar a estructurar nuestro cuento. Muy bien, queridos niños, vamos a colocar esto en práctica en el libro, tanto también como en el cuaderno, y te voy a pedir que prestes mucha atención en clases para que no te pierdas de ninguna explicación. Dios mediante, nos vemos el día lunes. Un fuerte abrazo para ti.